Para ponerlos en contexto un poco, quiero mencionarles, como dijo usted, formo parte del equipo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que es la institución estatal encargada pues de velar por el respeto de los derechos humanos de toda la población, incluyendo a las personas que se encuentran en mayor grupo o en algún tipo de condición de vulnerabilidad, como ser las personas privadas de libertad, que constantemente hemos realizado recomendaciones al Estado sobre la gestión adecuada que facilite la administración de los centros penitenciarios, así como un mejor control interno y la seguridad de las personas, con un objetivo pues de poder garantizar la efectividad de la protección de los derechos de este grupo en situación de vulnerabilidad. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, parte de su estructura, está dividido en defensorías. Cada una de las defensorías respeta o hace o supervisa las gestiones que realiza el Estado. Es decir, tenemos Defensoría de la Niñez, Defensoría de la Mujer, Defensoría del Adulto Mayor, y en mi caso que estoy como coordinando la Defensoría de las Personas Privadas de Libertad. El CONADE tiene oficina en los 18 departamentos de Honduras. Esto pues nos permite tener una mayor visibilidad y una mayor realidad del estado actual y el contexto actual que se encuentra en cada centro penitenciario en el país. En Honduras contamos con 26 centros penitenciarios que están divididos o ubicados en los diferentes 18 departamentos del país. Entonces, esta información o esta ubicación estratégica donde están las oficinas permite que haya una comunicación directa e idónea con los diferentes directores de los centros penitenciarios, con las diferentes instituciones de derechos humanos que velan por el bienestar de las personas defensoras de derechos humanos. Entonces, en base a eso, nosotros hacemos supervisiones mensuales a los diferentes centros penitenciarios para obtener información real y actualizada sobre de cómo están las personas privadas de libertad en el país. Eso nos hace que podamos realizar informes semestrales donde se puedan proyectar no solamente las violaciones, sino que también cuál ha sido el actuar del Estado en garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Como usted lo mencionaba, el CONADE del 2019 a la fecha hemos registrado un total de 1.339 quejas interpuestas de oficio, ya sea por personas privadas de libertad o por los familiares, ya que actualmente contamos con, desde el 2019 a la fecha, con un total de 189 personas que han sido o que murieron, que se encontraban bajo custodia en los diferentes centros penitenciarios, por violencia, por suicidio, por enfermedades, por COVID u otros contextos. Para ponerla en conocimiento, el año pasado, el 2022, tuvimos la mayor cifra con 40 personas. Desde el 2020 teníamos 66, el 2021 37, el 2022 40, y lo que llevamos del año pues son 5 personas las que han fallecido la mayoría de manera violenta. Entonces esto es una de las preocupaciones más grandes que tienen las instituciones nacionales de derechos humanos, porque consideramos que el Estado no está realizando las acciones pertinentes para salvaguardar la dignidad de las personas que se encuentran bajo custodia. Roger, hablando de eso también... Roger, sí. estas más de 1000 denuncias por violaciones a los derechos humanos, ¿sobre qué las denuncias? ¿Qué derechos humanos fueron violados? Hablando en porcentajes, viendo de mayor a menor, tenemos la primera que son por malos tratos o tratos crueles e inhumanos, ya que son registradas la mayoría de estas quejas son registradas por familiares e incluso personas privadas de libertad que manifiestan injusticia en el trato que reciben por parte de las autoridades penitenciarias durante los tiempos establecidos de convivencia, que va desde el impedimento de reunirse con sus familiares hasta la prohibición de entrega de suministros de productos de aseo o alimentación. Y estas prohibiciones se basan en las solicitudes de carnet totalmente complejos que les piden a los familiares para las visitas,
tenemos la visita conyugal, no tienen información de las familias, cómo se encuentran afuera, y de la entrega de suministros. También tenemos con la falta, al hablar de la falta del carnet de la visita, es que las cancelaciones por muchos de los peticionarios que se encuentran privados de libertad han manifestado que están preocupados por la falta de ingreso a lo mismo, ya que antes los familiares podían entrar a los centros penitenciarios solamente con una carnet, pero ahora se va a pedir que presenten cierta documentación desde antecedentes penales, del nombre completo de la familia, cuáles han sido, o sea, que demuestren un arraigo total, que eso muchas veces contrae un costo adicional, y la mayoría de las personas que se encuentran privadas de libertad son de muy escasos recursos. También tenemos otro problema, que es en atención a la salud de las personas privadas de libertad, ya que las visitas que hicimos en los centros penitenciarios y las quejas que tenemos hasta la fecha, hay un total de 87 relacionadas con las necesidades de atención médica, ya que carecen de ellas, y esto impide dar un tratamiento o seguimiento a las diferentes enfermedades que padecen los privados de libertad, como ser enfermedades de base, infecciones, lesiones, operaciones u otras enfermedades, hablando también un poco del contagio del COVID que hay una proporción alta en los centros penitenciarios. Y sin duda hablar del suministro y la atención médica ha sido muy compleja, ya que no se brinda la adecuada debido a la escasez de medicamentos, la falta de clínicas para la atención de emergencia dentro de los centros penales, y el traslado de los privados a centros de atenciones hospitalarias cuando hay algún tipo de emergencia grave. Se señalan las principales necesidades, como decir, la atención de la salud tenemos un 81%, las operaciones hay un 10% de privados de libertad que necesitan operaciones con urgencia, y que lastimosamente los centros de salud de Honduras, pues en la mayoría hay ciertos grados de discriminación hacia las personas, y cuesta mucho que les den cita y mucho que la atención inmediata. Entonces los suministros de medicamentos no son los adecuados, no son los idóneos y no llegan a tiempo. Esto hace que la falta de atención a las enfermedades de las personas privadas de libertad representan el 81% de las quejas, ya que no se da el seguimiento que corresponde, y ha provocado en muchos casos el deterioro de las personas debido a la pérdida de citas médicas, causando hasta pues la muerte. Entonces el acceso a los tratamientos y al diagnóstico son las constantes quejas que recibimos por no haber un seguimiento o un cumplimiento tal cual como nos lo indican las reglas Mandela. ¿Qué le dice el gobierno? ¿Cuál es la respuesta del gobierno? ¿O de la autoridad? El gobierno, según nos comenta, la escasez de medicamentos es a nivel nacional. Entonces, priorizando a personas con, por ejemplo, con algún tipo de enfermedad grave, se procura darlas o enviarlas a estas. Sin embargo, ese es el referente, que el nivel que del medicamento no solamente está en las personas privadas, sino que es a nivel nacional, que en parte es cierto. Pero sabemos que, o como lo acabo de comentar, para los privados de libertad también hay un nivel alto de personas con graves emergencias y que necesitan atención inmediata y no se recibe. ¿Hay sobrepoblación, también, Roger? Claro, sí, ya voy a llegar a eso. Solo quiero hablar sobre las cantidades de denuncias que tenemos. Sí. Y en un momento hablo sobre el hacinamiento que tenemos en los centros penitenciarios. También, antes de hablar del hacinamiento, me gustaría hablar sobre otro número mayor de quejas que tenemos, que es el abuso de la autoridad. Este representa el 31% de la manifestación de las quejas, porque han recibido un trato no adecuado por parte de las autoridades o custodios penitenciarios, como golpes, acusaciones, traslados de celdas sin explicación, privación de visitas, o sea, castigos o medidas que no están complementadas en un reglamento, o que el proceso para aplicarlas no es el adecuado. Entonces, esto hace que no haya una intervención
cercana de los agentes penitenciarios con los privados de libertad, y que no solamente haya un abuso por parte de las autoridades, sino que también ya sumemos a esto el abuso que puede haber por los mismos compañeros o compañeras de celda, que representa un 20% de las quejas registradas por el abuso de parte de los compañeros, ya que debido a enfrentamientos entre bandas contrarias, extorsiones, riñas, causa lesiones, golpes o incluso la muerte de la mayoría de las personas que se enfrentan en este tipo de requisas. También los malos tratos en sanciones son condiciones deplorables a los que son sometidos los privados de libertad, porque en las celdas se trasladan a celdas de castigos. Esto nos ha representado el 14% de las quejas, ya que se manifiesta que en muchas de las ocasiones están encerrados por largos periodos de tiempo sin tener las condiciones necesarias para subsistencia o para cumplir sanciones impuestas. Algunos peticionarios hasta han manifestado que de manera injusta son sometidos y sin correcciones. Cuando nosotros hemos hecho las supervisiones, realmente, a pesar de que las hacemos de manera no avisada, hemos podido observar que las celdas donde se cumplen estos castigos son deprobables. O sea, son un cuarto encerrados sin tener las condiciones necesarias mínimas para salvaguardar la vida de las personas privadas de libertad. Entonces, hablando de los amotinamientos también, que es otro de los graves quejas que hemos tenido dentro de la institución, es que la falta del control de la seguridad, como lo hablábamos anteriormente, en los centros penales por parte de las autoridades, ha provocado enfrentamientos entre grupos rivales e intentos de fuga, hechos que han llevado pues a situaciones de violencia dentro de estos mismos centros, y es a lo que nosotros llamamos, y sé que en otras partes también, amotinamiento, porque nosotros desde el 2019 hasta la fecha hemos recibido más de 29 quejas tomadas de oficio por amotinamiento en las cárceles del país, efectuando acciones de investigación de los hechos ocurridos y realizando recomendaciones de las autoridades correspondientes, que realmente hemos tenido un seguimiento de las recomendaciones, pero vemos que quizás del 100% de estas que hemos dado al Estado, un 20% se han cumplido y quizás un 25% está en proceso de cumplimiento. Y por ejemplo, en el 2020, en la cárcel ubicada en el municipio de Tela Atlántida se registró 19 muertes y 16 reos heridos. Ese mismo año, en el centro del Porvenir, hubieron 18 privados de libertad que murieron por arma de fuego y arma blanca. Y hasta la fecha no ha habido una investigación clara, o no se han vinculado quiénes han sido las personas que estuvieron involucradas en estos crímenes. Y hablando del amotinamiento, por supuesto, en Honduras tenemos, por ejemplo, quiero para poner en contexto, hablar del centro penitenciario de Tela, que es uno de los centros más antiguos, está aproximadamente, el 2022 fue el 2002, perdón, se hizo algunas incorporaciones para poderlo hacer un poco más grande. Sin embargo, este centro está poblado o fue construido para 150 personas y actualmente hay 203. O sea que, y así sucesivamente con todos los centros penitenciarios, actualmente contamos con una sobrepoblación del más del 112%. ¿Cuál sería la solución, Roger? ¿Cuál sería la solución? Bueno, para comentarles, justo el día de antier salió en una noticia donde el director de la Policía Nacional de la Secretaría de Seguridad de Honduras comentaba que se están realizando reuniones para la construcción de 2 nuevos centros penitenciarios que quedarían en 2 lugares totalmente aislados de Honduras. Estamos hablando de el departamento Gracias a Dios y el departamento de Isla de la Bahía, para ser más exacto, de Isla del Cisne. Y nosotros, esa es la solución que está dando las autoridades o las secretarías del Estado para bajar la sobrepoblación y el hacinamiento en los centros penitenciarios.
cuestión que nos parece totalmente fuera de lugar y que no ha sido consultada con personas expertas en el tema, ya que consideraríamos que una solución pronta e idónea es el mejoramiento a los centros penitenciarios ya existentes, que puedan construirse módulos u hogares donde se encuentren las condiciones de vida de las personas o que mejoren esas condiciones totalmente, ya que si nos ponemos en la gestión estructural de lo que nos dice la regla Mandela, la realidad que vivimos en el país, ninguna de los centros de los 26 centros penitenciarios que Honduras cuenta está valorado en estas reglas. Entonces, sin duda, el Estado debería de garantizar el mejoramiento de la estructura de los centros penitenciarios, desde el espacio en donde se encuentra hasta la ampliación de los mismos. Dando la supervisión, hemos visto que alrededor de cada centro penitenciario cuentan con espacios idóneos para poder hacerlos un poco más grandes o construir espacios seguros de recreación o tal vez algún tipo de taller para los privados. Sin embargo, no se está tomando en cuenta eso. Bueno, Roger, muchas gracias por este informe detallado. Le agradecemos su tiempo. Tenemos una diferencia horaria de 3 horas. ¿Qué hora es allá en Honduras? 10 para las 8. Para las 8. Bueno, acá van a ser las 11 de la mañana. Así que le agradecemos mucho su tiempo, el informe detallado y gracias a todo su equipo por hacer posible este contacto. Gracias, Gracias a ustedes, Carolina. Comentarles que estamos trabajando en 3 informes especializados que vamos a estarlos lanzando, uno en junio, septiembre y diciembre. El primero, este de junio, va orientado a la realidad de los centros penitenciarios de Honduras comparado a la ley interna de los centros penitenciarios y otra comparación a las reglas Mandelas, así como también la situación actualizada de las defensoras y defensoras de privados de libertad que se encuentran bajo custodia. Entonces, con mucho gusto estaría compartiendo estos informes y podemos ampliar en la información cuando usted guste. Estamos atentos entonces. Muchas gracias, Roger. Que tenga buen resto de viernes y buen fin de semana. Hasta cualquier momento. Gracias. Hasta luego.